Hola a todos, hoy aprenderemos lo que son las fuerzas intermoleculares. Las moléculas no son solitarias, ellas están reunidas en conjuntos y unidas por una fuerza llamada fuerza intermolecular, con el prefijo inter, que significa entre, lo que se puede relacionar con que esta fuerza que hay entre o en medio de las moléculas. Dicha fuerza es la encargada de la atracción de las moléculas y mientras más grande sea, más corta es la separación entre las mismas. ¡Cuidado! No confundas fuerzas intramoleculares con las fuerzas intermoleculares. Ten en cuenta que las intramoleculares son las encargadas de mantener a los átomos unidos y las fuerzas intermoleculares mantienen unidas a las moléculas. Estas fuerzas pueden dividirse en tres tipos: dipolo-dipolo, ion-dipolo y de dispersión. En este video explicaremos de forma sencilla lo que es cada tipo, sus características, cómo identificarlos y en qué podemos aplicarlos. Fuerzas dipolo-dipolo. Primero, dipolo significa dos polos, los cuales podemos observar cuando una molécula está formada por átomos con diferentes electronegatividades. Recuerda que electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Fuentes de hidrógeno son parte de las fuerzas dipolo-dipolo y su característica principal es que sus atracciones son muy fuertes. Un puente de hidrógeno se forma principalmente al unir átomos de hidrógeno con algún elemento muy electronegativo, porque estos hacen que la atracción sea fuerte. Los principales son flúor, oxígeno, que es con el que se forma el agua, y el nitrógeno. Si quieres aprenderlos fácilmente, recuerda la palabra FON. Sí, la palabra FON, la cual representa el símbolo de cada elemento. Flúor, oxígeno, nitrógeno. FON. Algo que te puedo decir para que entiendas es que el agua debería ser un gas, pero como tiene fuentes de hidrógeno, estos hacen que la atracción entre moléculas sea tan grande que se haga líquido. Cuando hay puentes de hidrógeno es difícil separarlos y se necesita mucha energía. Es por eso que el agua ebullice a 100 grados centígrados. Un lado tiene carga negativa porque hay más electrones y el otro tiene carga positiva porque hay menos, lo que hace dos polos opuestos. Cuando hay muchas moléculas como estas, se crea una fuerza que hace que los polos opuestos se atraigan. En sí, las características del dipolo-dipolo son: se produce entre moléculas polares. Las moléculas unidas por un puente de hidrógeno tienen un punto de ebullición alto y los polos opuestos se atraen. Ion dipolo. Este tipo de fuerza se da entre una molécula polar y un ion. Cuando en una molécula tenemos un enlace covalente en el que se forman polos, lo que pasa es que el átomo con mayor electronegatividad atrae a los electrones, dejando al otro átomo con la carga positiva. Si a esa molécula se le acercan iones, el catión se sentirá atraído por el polo negativo y el anión por el positivo, porque recuerden que los opuestos se atraen. En sí, eso es lo que ocurre en una fuerza de ion dipolo. Una molécula polar hace que distintos iones se sientan atraídos hacia ella. Las características son que las fuerzas intermoleculares son más débiles que en el dipolo-dipolo y además se lleva a cabo entre moléculas polares y iones. Dispersión. Son las fuerzas que se llevan a cabo principalmente entre moléculas diatómicas unidas por enlaces covalentes, en la que su diferencia de electronegatividades es cercana o igual a cero. Se refiere que como los electrones están en la nube paseándose libremente, puede existir un momento en el que haya más de un lado que del otro, formando un dipolo conocido como instantáneo. El dipolo instantáneo hace que las demás moléculas que no tenían carga
cambian y formen dipolos inducidos por los electrones de las otras. Sus principales características son que las fuerzas intermoleculares son débiles y, además, se forma primero un dipolo instantáneo y después un dipolo inducido. El tipo de fuerza intermolecular depende de las moléculas de los compuestos que se unen. Si se quieren identificar, solo es necesario analizar si sus características son como las de dipolo-dipolo, ion-dipolo o de dispersión. Y te preguntarás, ¿a mí para qué me sirve esto? Pues las fuerzas intermoleculares son las que definen algunas características físicas de las sustancias, tales como el estado de agregación, punto de ebullición, punto de fusión, densidad, entre otras. Si entiendes estas fuerzas, entonces entenderás por qué algunas cosas son sólidas y otras gaseosas. También sabrás por qué a veces es más fácil hacer hervir algo. Dato interesante. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que las intramoleculares. ¿Por qué? Bueno, eso lo tendrás que investigar tú. Este es el fin del video. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo hoy. Gracias por tu atención. Sayonara.